Esta noche, en el corazón de un Madrid que aún bulle de vida, estoy sentada junto a la ventana, observando el ajetreado tráfico, para contarles la historia de mi vida. Una historia que, hace apenas unos meses, ni en mis sueños más locos habría imaginado que me tocaría vivir. Una historia que comenzó con una confianza absoluta y terminó con el ulular de las sirenas de la policía, la puerta de una habitación de hotel destrozada y el colapso de una familia que yo había considerado mi paraíso. Dicen que el matrimonio es como un jarrón de cristal, hermoso, resplandeciente, pero increíblemente frágil, una sola grieta, por pequeña que sea, y nunca volverá a ser el mismo. Y la grieta en mi matrimonio no comenzó con peleas acaloradas ni palabras hirientes. Comenzó silenciosamente, con un extracto de tarjeta de crédito que vi por casualidad una tarde de sábado. Aquel extracto fue como un puñal fatídico que rasgó de muerte el telón de terciopelo de felicidad que yo misma había tejido durante los últimos 5 años. Mi marido, Damián, y yo llevábamos 5 años casados. 5 años no es un camino demasiado largo, pero fue suficiente para construir juntos un hogar con el que muchos sueñan. Teníamos una niña llamada Laia, preciosa y obediente. Teníamos un acogedor piso en un barrio residencial a las afueras, donde cada rincón estaba lleno de recuerdos. Damián fue mi primer amor, el hombre al que amé con toda la inocencia y pureza de mi juventud. Él es 3 años mayor que yo, un ingeniero civil, alto, de conversación mesurada, y que siempre me transmitió una sensación de seguridad. A mis ojos, y a los de todo el mundo, Damián era un marido modelo y un padre que adoraba a su hija. Volvía del trabajo siempre a su hora, cada fin de semana nos llevaba de excursión, y cada mes me entregaba su sueldo íntegro para que yo lo administrara. Qué orgullosa me sentí una vez. Qué afortunada me consideré, la mujer más afortunada del mundo. Confié en él, en nuestro amor, de una manera absoluta, sin un solo segundo de duda. Sin embargo, esa paz comenzó a resquebrajarse. Desde hacía aproximadamente medio año, Damián había sido ascendido a jefe de departamento. Su trabajo se volvió mucho más intenso. Los viajes de negocios se hicieron cada vez más frecuentes. Al principio eran unos días, luego una semana entera, a veces incluso 15 días. Cada vez que se iba, yo me quedaba en casa, muerta de preocupación. Lo llamaba todos los días para saber cómo estaba. Él siempre decía que la obra estaba en una provincia lejana, en la costa de Valencia, que la cobertura era mala y las condiciones precarias. Decía que nos echaba de menos a morir. Al oír eso, mi compasión por él crecía aún más. Yo me quedaba sola en casa cuidando de nuestra hija, ocupándome del hogar, preocupándome por nuestros padres, intentando ser una retaguardia sólida para que él pudiera trabajar tranquilo. Me decía a mí misma que mi sacrificio valía la pena, que estábamos luchando juntos por el futuro de nuestra hija. Pero quizás mi confianza ciega se convirtió en el terreno fértil donde germinó la mentira. Aquella fatídica tarde de sábado, mi hija tenía un poco de fiebre. Me quedé en casa cuidándola, sin salir. Mientras dormía, ordené el despacho de mi marido. Él acababa de irse a Valencia hacía 3 días, diciendo que era un proyecto urgente y que no podría volver ni siquiera el fin de semana. Mientras organizaba una pila de papeles sobre su escritorio, un pequeño papelito se cayó de entre las páginas de una de sus libretas. Era un extracto de la tarjeta de crédito. Damián y yo compartíamos una tarjeta principal y una adicional. La principal la tenía yo, y la adicional la llevaba él para sus gastos de trabajo o para invitar a clientes. Nunca hasta entonces había revisado sus gastos porque confiaba en él ciegamente. Pero algo me impulsó. Cogí el extracto para mirarlo. De repente, mi corazón dio un vuelco. Una serie de pagos familiares: gasolina, comidas, compras menores. Y entonces, mis ojos se clavaron en una línea. Un pago de casi 400 euros realizado el mediodía del día anterior en el Hotel Palace, uno de los hoteles de 5 estrellas más lujosos y caros de la ciudad. Un sudor frío recorrió todo mi cuerpo. ¿Por qué estaba en el Hotel Palace cuando me había dicho que estaba en una obra polvorienta en Valencia? ¿Por qué un gasto tan elevado? Cientos de preguntas se arremolinaban en mi cabeza, cada una como una aguja clavándose directamente en mi pecho. Intenté calmarme. Quizás era solo un error, quizás había invitado a un cliente importante allí. Sí, seguro que era eso. Como jefe de departamento, era comprensible que tuviera que agasajar a socios en lugares de lujo. Me aferré a esa frágil excusa, tratando de ahuyentar la creciente inquietud en mi interior, pero mi instinto de mujer no me dejaba en paz. Temblando, cogí el teléfono para buscar el número de Damián. Quería llamarlo de inmediato. Quería oír su explicación de su propia boca, pero mis dedos se paralizaron sobre la pantalla. Tenía miedo, miedo de escuchar otra mentira, miedo de enfrentarme a una verdad que no me atrevía ni a imaginar. Me quedé inmóvil en su despacho.
El extracto en mi mano se había arrugado sin que me diera cuenta. La luz del atardecer entraba en la habitación, tiñéndolo todo de un amarillo marchito, como mi estado de ánimo en ese momento. Miré a mi alrededor, a las fotos de nuestra boda colgadas en la pared. En ellas, sonreíamos radiantes, una sonrisa de felicidad, de esperanza en un futuro brillante. El hombre de esa foto, el que una vez juró amarme y cuidarme toda la vida, ¿era realmente el que me estaba engañando? No me atrevía a creerlo. No quería creerlo. Intenté recordar el comportamiento de Damián últimamente. Seguía siendo atento conmigo, seguía jugando con nuestra hija, seguía dándome su sueldo puntualmente, solo que los gestos íntimos eran cada vez más escasos. Sus llamadas durante los viajes de negocios siempre eran apresuradas, y a menudo buscaba un lugar apartado para hablar. También se sobresaltaba a menudo si yo tocaba su teléfono por accidente. Esas piezas sueltas del rompecabezas, a las que nunca antes había prestado atención, de repente volvieron y se unieron para formar una imagen aterradora. Mis lágrimas comenzaron a caer. No lloraba de rabia, sino de miedo, de sentir que el mundo en el que confiaba se derrumbaba ante mis ojos. Mi hija, en la habitación de al lado, se removió y despertó. Me sequé las lágrimas rápidamente. Respiré hondo para recuperar la calma. No podía derrumbarme, al menos no ahora. Necesitaba descubrir la verdad. ¿Pero cómo? ¿Montando un escándalo? Lo negaría todo. ¿Sufriendo en silencio? No podía hacerlo. La sensación de ser traicionada era como tener miles de hormigas recorriendo mis huesos, un dolor y un picor insoportables. Guardé el extracto en mi cartera. Sería mi punto de partida. A partir de ahora, ya no era Ana, una esposa ingenua y ciegamente confiada. Tendría que convertirme en una detective en mi propio matrimonio para destapar una verdad que, probablemente, me rompería el corazón en 1000 pedazos. Pero por muy doloroso que fuera, tenía que saberlo. Y entonces, mis ojos se clavaron en una línea. Un pago de casi 400 euros realizado el mediodía del día anterior en el Hotel Palace, uno de los hoteles de 5 estrellas más lujosos y caros de la ciudad. Un sudor frío recorrió todo mi cuerpo. ¿Por qué estaba en el Hotel Palace cuando me había dicho que estaba en una obra polvorienta en Valencia? ¿Por qué un gasto tan elevado? Cientos de preguntas se arremolinaban en mi cabeza, cada una como una aguja clavándose directamente en mi pecho. La primera grieta de la duda había aparecido. Y desde ese momento, mi vida tomó un rumbo diferente, un camino lleno de oscuridad y lágrimas del que nunca podría volver. Aquella noche no dormí. Acostada junto a mi hija, escuchando su respiración regular, mi mente era un caos. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Damián con otra mujer en esa lujosa habitación de hotel aparecía, atormentándome. ¿Qué debía hacer? ¿Podría enfrentarme sola a la tormenta que se avecinaba? En mi momento de mayor desesperación y soledad, pensé en una persona. La única persona en este mundo en la que podía confiar y apoyarme incondicionalmente, mi hermano mayor, Hernán. Hernán me saca 5 años y es abogado. Desde pequeño siempre fue él quien me protegió y defendió. Siempre que tenía un problema, él era el primero al que acudía. Es inteligente, racional y siempre tiene una visión aguda de cualquier asunto. También fue uno de los que más apoyó mi matrimonio. Apreciaba a Damián, lo consideraba casi como un hermano pequeño. Tener que confesarle mis sospechas sobre Damián me resultaba increíblemente difícil y doloroso. Era como si estuviera destrozando con mis propias manos la hermosa imagen que yo misma había construido. Pero sabía que en ese momento no podía actuar sola. Necesitaba una cabeza fría. Alguien que pudiera darme un consejo sensato. El domingo por la mañana temprano, después de darle el desayuno a mi hija, la dejé un rato con una vecina para que la cuidara y conduje hasta el despacho de abogados de mi hermano. No quería hablar de esto en casa ni por teléfono. Necesitaba verlo en persona. El despacho de Hernán estaba en una calle tranquila. Al verme llegar en un día festivo, con aspecto agotado y los ojos hinchados, supo que algo no iba bien. No hizo muchas preguntas. Solo me preparó en silencio una taza de té de jengibre caliente y cerró la puerta de su despacho. ¿Qué pasa, Ana? ¿Te ha hecho algo, Damián? Su voz era grave y preocupada, como siempre. Eso fue todo lo que necesité. Las emociones que había estado conteniendo desde la tarde anterior estallaron. Rompí a llorar desconsoladamente y le conté todo. Desde el extraño comportamiento de Damián últimamente hasta el sospechoso extracto del hotel. Le mostré la foto que había hecho del extracto con mi móvil. Hernán cogió mi teléfono y lo examinó en silencio. Su expresión se endureció gradualmente. No parecía sorprendido, como si ya se hubiera esperado algo así. Amplió los detalles del pago, mirando el nombre del hotel, la cantidad y la hora de la transacción.
Su silencio me ponía cada vez más nerviosa. Hernán, di algo. Tenía que saber qué clase de hombre era realmente el que había compartido mi cama durante los últimos 5 años. Mi historia apenas comenzaba aquí. Con las primeras dudas y el primer dolor, los acontecimientos que siguieron, las terribles verdades que se revelaron, los dejarían aún más atónitos. Les conté sobre esa tarde fatídica en la que descubrí el extracto del hotel de 5 estrellas de mi marido, Damián, mientras él me mentía diciendo que estaba en una obra en Valencia. Ninguna reunión de negocios se celebra un viernes a mediodía en una habitación de hotel de 5 estrellas, y se prolonga tanto como para justificar un pago tan elevado. Además, si solo fuera para agasajar a un socio, ¿por qué tendría que mentirte diciendo que estaba en Valencia? Cada palabra que pronunciaba era como un jarro de agua fría, apagando la última chispa de esperanza. Sí, mi razón lo sabía, pero mi corazón se negaba a creerlo. Entonces, ¿qué hago ahora? Tengo que ir y pedirle explicaciones. No puedo vivir así, dije, indignada. Hernán negó con la cabeza de inmediato. No, absolutamente no puedes hacer una estupidez así. Si montas un escándalo ahora, ¿qué pruebas tienes aparte de este extracto? Lo negará, dirá que lo estás calumniando, que tienes celos patológicos. Incluso podría darle la vuelta a la tortilla y culparte a ti, diciendo que no confías en tu marido, que estás destruyendo la felicidad familiar. En ese momento, pasarás de tener la razón a no tenerla. Te pondrás en una situación sin salida, y además, lo alertarás. Harás que sea más precavido. Si luego quieres encontrar más pruebas, será 100 veces más difícil. El análisis de mi hermano me hizo entrar en razón. Tenía razón, no podía ser impulsiva. La ira solo estropearía las cosas. Entonces, ¿qué hago? ¿Fingir que no sé nada? No puedo. Solo de pensar que está con otra mientras me dice palabras de amor, me da asco. Hernán me cogió la mano, transmitiéndome fuerza. Sé que es muy difícil, pero ahora tienes que aprender a ser actriz. No solo tienes que fingir que no sabes nada, sino que tienes que mostrarte aún más atenta y cariñosa con él. Cuanto más lo hagas, más bajará la guardia. Mientras tanto, reuniremos en secreto más pruebas. No solo pruebas de su infidelidad, sino también pruebas sobre vuestros bienes, el dinero. Sospecho que esto no es solo un simple lío de faldas. Cuando un hombre cambia de esa manera, a menudo tiene planes para desviar los bienes con antelación. Tenemos que averiguar si ha tenido gastos sospechosos últimamente, si hay bienes a nombre de otras personas. Especialmente el piso, aunque esté a nombre de los dos. La mayor parte del dinero para comprarlo lo dieron nuestros padres. No podemos permitirnos perderlo. El plan de mi hermano me asustó y me dio un poco de esperanza al mismo tiempo. Fingir que no sabía nada mientras mi corazón se rompía, enfrentarme cada día al traidor. Era una tortura mental terrible. Pero él tenía razón, no era momento para ser débil. Me habían engañado durante demasiado tiempo. Era hora de que yo misma buscara justicia. No solo por mí, sino también por mi hija, Laia, por mis padres, que habían depositado toda su confianza en este matrimonio. Me sequé las lágrimas y respiré hondo. ¿Cuál es el primer paso? Pregunté, con la voz más firme. Esta noche, en el corazón de un Madrid que aún bulle de vida, estoy sentada junto a la ventana, observando el ajetreado tráfico, para contarles la historia de mi vida. Una historia que, hace apenas unos meses, ni en mis sueños más locos habría imaginado que me tocaría vivir. Una historia que comenzó con una confianza absoluta, y terminó con el ulular de las sirenas de la policía, la puerta de una habitación de hotel destrozada, y el colapso de una familia que yo había considerado mi paraíso. Puede que el resultado no sea 100% exacto, pero nos dará una primera pista. A partir de mañana, empieza a solicitar en secreto los extractos de todas las cuentas bancarias, tanto las conjuntas como las individuales, del último año. Todo tiene que estar por escrito. Al salir del despacho de Hernán, mi corazón estaba apesadumbrado, pero ya tenía una dirección clara. Ya no estaba sola en esta batalla. Tenía a mi hermano a mi lado, trazando cada paso para mí. El camino por delante estaba lleno de espinas, pero sabía que tenía que ser fuerte. Esa noche volví a casa, recogí a mi hija e intenté parecer feliz, como si no pasara nada, tal como estaba previsto. Damián llamó. Al oír su voz suave y familiar al otro lado de la línea, ¿estáis bien en casa, mis chicas? Os echo mucho de menos. Sentí una punzada en el corazón, pero lo reprimí todo. Interpreté mi papel de esposa que extraña a su marido a la perfección. Nosotras también te echamos mucho de menos, cariño. ¿Cómo va el trabajo? ¿Estás muy cansado? La conversación duró más de 10 minutos, la más larga de todas sus llamadas hasta la fecha.
En cuanto colgué, le envié un mensaje a Hernán. Unos minutos después, respondió. La señal proviene del distrito de Salamanca, en el centro de Madrid, no de Valencia. Y no es una obra, sino un edificio de oficinas de lujo con apartamentos de servicio. Mi corazón se hundió. El velo de secretismo sobre la traición de Damián se estaba descorriendo lentamente. Y la primera verdad había sido confirmada. Me había mentido. Gracias a la ayuda de mi hermano, había confirmado que Damián me estaba mintiendo descaradamente sobre su viaje de negocios. No estaba en Valencia, sino en un lujoso edificio en el corazón de Madrid. Esta primera verdad, aunque dolorosa, me dio la fuerza y la determinación para llegar hasta el final en mi viaje para desenmascarar al marido que tanto había amado y en quien tanto había confiado. Siguiendo el consejo de Hernán, comencé mi actuación. Vivir bajo el mismo techo con falsedad era una tortura, pero sabía que no tenía otra opción. Cada mañana me levantaba temprano para preparar el desayuno a mi hija y le enviaba a Damián mensajes cariñosos. Cada noche escuchaba sus mentiras por teléfono y respondía suavemente. Trabajas demasiado, cariño. Cuídate mucho. La sonrisa nunca desaparecía de mis labios, pero por dentro, mi corazón se había convertido en piedra. Damián no parecía darse cuenta de mi cambio. O quizás estaba demasiado ocupado con su nueva felicidad como para prestar atención a la esposa que había dejado en casa. Cuanto más perfecta era mi actuación, más bajaba él la guardia. Seguía saliendo temprano y volviendo tarde, seguía con sus viajes de negocios repentinos, seguía con sus mentiras elaboradas con esmero. Pero ahora, ninguna de sus acciones se me escapaba. Según el plan, comencé mi propia investigación. Empecé por las finanzas. Antes, le había confiado todo ciegamente. Él decía que su sueldo era para cuidar sus relaciones de negocios e invertir, así que los gastos de la casa debía cubrirlos yo con mi sueldo de profesora. De vez en cuando me daba una cantidad extra. Lo creí sin dudarlo. Ese fue mi mayor error. Con la excusa de que necesitaba reorganizar los gastos familiares, fui al banco y solicité los extractos detallados de todas nuestras cuentas del último año. Pasé horas en mi habitación, cotejando cada número, cada transacción, y entonces descubrí algo aterrador. El sueldo mensual que la empresa ingresaba en la cuenta de Damián era mucho mayor de lo que él me había dicho. Cada mes, solo me transfería una pequeña parte, lo que él llamaba dinero para gastos. ¿A dónde iba a parar el resto? Una suma enorme. Seguí el rastro de las transacciones. Una serie de transferencias regulares. Cada mes, a una cuenta a nombre de una mujer llamada Valeria Fuentes. Junto a eso, innumerables pagos de artículos de lujo. Bolsos de marca, ropa cara, cenas en restaurantes de lujo, viajes a resorts. Cuanto más miraba, más me temblaban las manos. La ira y la sensación de traición me ahogaban. Resulta que el dinero ganado con su sudor, el dinero que decía que era para invertir en nuestro futuro, se estaba usando para mantener a otra mujer. El dinero desviado en el último año no era poco. Era suficiente para comprar un coche de lujo. Imprimí cuidadosamente todos los extractos, rodeando con un bolígrafo rojo las transacciones sospechosas. Valeria Fuentes. ¿Quién era? Tenía que ponerle cara. ¿Pero cómo? No podía preguntarle a Damián. Hernán me aconsejó que mantuviera la calma, que no actuara precipitadamente. Dijo que, una vez que teníamos el nombre, encontrar a la persona no sería difícil. Le pediría ayuda a unos amigos suyos del sector informático. Mientras esperaba, intenté revisar el teléfono de Damián. Esto era mucho más difícil porque era muy cuidadoso, casi nunca se separaba de él. Pero la oportunidad llegó. Unos días después, Damián volvió de su viaje de negocios. Parecía cansado, dijo que era por la presión del trabajo. Esa noche, fue a ducharse y se dejó el teléfono en el escritorio. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que se me iba a salir del pecho. Rápidamente, cerré la puerta con pestillo, cogí el teléfono y, por suerte, no había cambiado la contraseña. Seguía siendo la fecha de nacimiento de nuestra hija. Una amarga ironía cruzó mi mente. Todavía usaba a nuestra hija para encubrir sus pecados. Tenía muy poco tiempo. Ignoré los mensajes y WhatsApp sabiendo que habría borrado todo rastro. Fui directamente al álbum de fotos. Cientos de fotos mías y de nuestra hija aparecieron. Al pasar por esos recuerdos felices, sentí un dolor agudo. Y entonces me detuve en una carpeta muy bien escondida llamada Proyecto Ibiza. Hice clic. Aparecieron docenas de imágenes de una mujer joven y hermosa. Tenía el pelo largo y ondulado, un cuerpo escultural y una sonrisa provocadora. Había fotos de ella en bikini en la playa,
fotos cenando en un restaurante romántico. Y las más dolorosas, fotos de ella con Damián. Se abrazaban, se besaban, parecían tan felices como una pareja de enamorados perdidamente enamorada. En una foto, Damián la rodeaba con el brazo por la cintura, con una mirada llena de adoración que yo no había visto en mucho tiempo. Esa imagen fue como miles de agujas clavándose en mi corazón. Todo a mi alrededor se volvió borroso. Solo podía oír el sonido de mi propio corazón rompiéndose en pedazos. Cogí rápidamente mi teléfono y, temblando, fotografié todas esas imágenes. Justo en ese momento oí que el agua de la ducha se detenía. Me sobresalté, salí rápidamente del álbum, borré el rastro en las aplicaciones abiertas recientemente y dejé el teléfono exactamente donde estaba. Segundos después, Damián salió. Mi corazón todavía latía desbocado, pero mantuve una expresión serena, fingiendo leer un libro. No se dio cuenta de nada. Esa misma noche, le envié las fotos que había hecho a Hernán. A la mañana siguiente, me llamó. Ana, la he encontrado. La chica de las fotos es Valeria Fuentes, la titular de la cuenta a la que Damián transfiere dinero. Tiene 24 años. Es modelo freelance y, lo más importante, es muy activa en redes sociales. Hernán me envió un enlace al perfil personal de Valeria. Hice clic. Un mundo de lujo y ostentación apareció ante mis ojos. Valeria no ocultaba su relación con Damián. Ao contrario, a menudo publicaba fotos insinuantes para presumir. Regalos caros, viajes de lujo, todo fotografiado y publicado con pies de foto ambiguos como «Gracias, mi amor, por todo» o «El hombre de mi vida es siempre el mejor». No mostraba la cara de Damián, pero pequeños detalles como el reloj que él siempre llevaba, la camisa que yo misma le había planchado o nuestro coche aparecían en sus fotos. Era como si estuviera provocando deliberadamente, queriendo que todo el mundo supiera que tenía un hombre exitoso que la mimaba. Y el colmo del descaro fue una publicación reciente. Valeria publicó una foto de su mano con un deslumbrante anillo de diamantes, con el pie de foto. Un nuevo capítulo está a punto de empezar. Gracias por llegar y hacerme la mujer más feliz del mundo. Me quedé mirando el anillo. Ese diseño. Lo había visto en el historial de búsqueda del ordenador de Damián. Se lo había comprado. Le había pedido matrimonio. Iba a dejarnos a mi hija y a mí por ella. La sangre me hirvió en las venas. El dolor se transformó en una furia incontenible. No solo me estaban engañando, estaban pisoteando públicamente mi honor y los sentimientos de mi hija y míos. Hice capturas de pantalla de todas las publicaciones de Valeria, guardando cada prueba. Su red de mentiras, la verdadera cara de la tercera persona. Todo había sido expuesto. Ahora tenía suficientes pruebas en mis manos. Pero Hernán dijo que aún no era suficiente. Necesitamos una prueba irrefutable. Necesitamos pillarlos infraganti. Después de unir las piezas del rompecabezas con mi hermano, los extractos bancarios, las fotos del teléfono de Damián y el provocador perfil en redes sociales de su amante, Valeria, ya tenía un cuadro casi completo de la doble vida de mi marido. No solo me era infiel, sino que estaba financiando una vida de lujo para otra mujer con el dinero que me había estafado, diciendo que era para invertir en el futuro. Incluso le había pedido matrimonio, preparándose para deshacerse de nosotras. Mi rabia y mi dolor habían llegado a su punto álgido. Quise arrojarle todas esas pruebas a la cara de inmediato para ver hasta dónde podía llegar su falsedad, pero Hernán, una vez más, me detuvo. «Todavía no es el momento», dijo. «La ira solo arruinará el plan. Necesitamos un golpe final, un golpe de gracia que lo deje a él y a su familia sin posibilidad de negarlo. Y para eso, necesitábamos pillarlos infraganti». Pero ¿cómo saber cuándo y dónde se encontrarían? Esperar pasivamente no era una opción. Hernán propuso un plan más audaz. Tenderíamos una trampa nosotros mismos, obligando al zorro a meterse en la madriguera. Este plan requería que yo interpretara un papel aún más grande, un papel que me hacía sentir asco de mí misma. Siguiendo el consejo de Hernán, empecé a cambiar mi actitud hacia Damián. Ya no solo fingía no saber nada, sino que comencé a mostrarme sospechosa de una manera torpe. Le hacía preguntas casuales como: «Últimamente viajas mucho. ¿No habrá alguna chica guapa en la obra que te eche el ojo?» O «He visto que la tarjeta de crédito tiene muchos gastos este mes. ¿Has comprado algo?» Quería crear una presión invisible que lo hiciera sentirse inseguro, que sintiera que estaba empezando a sospechar. El objetivo era que, en su confusión, cometiera más errores. Tal como Hernán predijo, Damián empezó a mostrarse molesto y a la defensiva. Ya no hablaba por teléfono con comodidad delante de mí. A menudo se escondía en el baño o salía al balcón. También cambió las contraseñas de su teléfono y su ordenador.
Estas acciones solo demostraban que tenía algo que ocultar, pero mi actuación no terminó ahí. El siguiente paso era crear una excusa plausible para que él no estuviera en casa en un día concreto, dándole la oportunidad de ir con su amante. Elegí el sábado siguiente, el día de nuestro 5º aniversario de boda, un día irónico y amargo. Lo planeé con antelación. Le dije a Damián que ese fin de semana había una reunión familiar importante en mi pueblo de origen en Castilla-La Mancha. Tenía que llevar a Laia allí por 2 días. Le invité a venir conmigo, pero sabía con certeza que se negaría. El próximo sábado es la reunión familiar en el pueblo y también nuestro aniversario. Pensaba llevar a Laia. ¿Por qué no te organizas y vienes con nosotras? Mis padres se alegrarían mucho, le dije una noche, con un tono lleno de expectación. Damián, al oírlo, pareció un poco desconcertado. Dudó un momento y luego dijo: «Oh, qué pena, cariño. Justo este sábado tengo una reunión crucial con unos socios japoneses. Es un contrato enorme para toda la empresa. No puedo faltar. ¿Por qué no vais vosotras primero y yo voy en cuanto termine? Ya celebraremos nuestro aniversario, te lo prometo». Habló con un tono lleno de pesar y disculpa. Una actuación perfecta. Si hubiera sido la Ana de hace unos meses, probablemente le habría creído, habría comprendido su duro trabajo. Pero ahora solo me parecía ridículo. Sabía perfectamente quiénes eran sus socios japoneses. Reprimí mi desprecio y fingí decepción. «Ah, ¿sí? Qué lástima. Mis padres tenían muchas ganas de verte. Pero bueno, tu trabajo es más importante. Iremos Laia y yo solas». La trampa estaba tendida. Él pensaba que mi hija y yo nos íbamos al pueblo, que la casa estaría vacía y que tendría 2 días de fin de semana libres para retosar con su amante. Y yo se lo iba a conceder. Pero el lugar al que iría no sería el lujoso apartamento de siempre. Esta vez quería que todo ocurriera en un lugar más público, un lugar donde pudiéramos actuar con más facilidad. Hernán investigó y descubrió que a la amante, Valeria, le encantaba presumir. Seguramente no perdería la oportunidad del aniversario de boda de su rival para exigir algo especial. Hernán usó una cuenta falsa, haciéndose pasar por un admirador, y le envió un mensaje a Valeria, sacando el tema hábilmente. «Hola Valeria, qué guapa. ¿Tienes algún plan especial para este fin de semana? He visto que el Hotel Palace tiene una promoción para parejas. Las vistas a la Gran Vía son preciosas. Si tu novio es detallista, seguro que te lleva allí». Tal como esperábamos, Valeria mordió el anzuelo. Unos días después, apareció una nueva publicación en su perfil. Publicó una foto de una copa de cóctel con la ciudad de noche de fondo, acompañada del texto: «Este fin de semana habrá una gran sorpresa. ¡Qué nervios! Gracias, mi amor». Aunque no lo decía explícitamente, sabíamos con certeza que la gran sorpresa sería en el Hotel Palace, el lugar donde Damián ya había estado y donde creería estar más seguro. Todo iba según el plan. Damián había sido engañado para que pensara que yo me iba al pueblo. Valeria había sido engatusada para elegir el Hotel Palace. Ahora solo quedaba esperar al sábado. Esos días de espera se me hicieron eternos. Tuve que seguir actuando, preparar el equipaje para el viaje al pueblo, recordarle a Damián que comiera bien mientras estábamos fuera. Al ver la sonrisa de suficiencia que no podía ocultar en su rostro mientras nos despedía, sentí un asco infinito. Él no sabía que esta era la última vez que saldría de esa casa como una esposa sumisa. Cuando volviera, todo tendría que llegar a su fin. El sábado por la mañana no conduje hacia el pueblo. Llevé a Laia a casa de Hernán. Mi cuñada la cuidaría. Hernán se había pedido el día libre para ayudarme con el plan. Nos sentamos en una cafetería cerca del hotel, esperando, con el corazón en un puño. Sentía rabia, nervios y un poco de miedo. «¿Estás segura de que quieres llegar hasta el final?», preguntó Hernán, con la mirada llena de preocupación. Asentí, sin dudarlo. «Ya no hay marcha atrás, Hernán. Tengo que hacerlo por mí, por Laia y por mi propia dignidad». Poco después de las 12 del mediodía, un coche familiar entró lentamente en el aparcamiento del hotel. Era el coche de Damián. Se me encogió el corazón. Bajó del coche y le abrió la puerta a una mujer. Era Valeria. Llevaba un vestido rojo ajustado y se aferraba al brazo de Damián con familiaridad. Reían y hablaban animadamente mientras entraban en el vestíbulo del hotel. Parecían la pareja perfecta, tan felices. Y yo, su esposa legal, tenía que estar sentada aquí, a escondidas como una ladrona, viendo a mi marido entrar públicamente con otra mujer. Hernán me apretó el hombro. «Tranquila, Ana. Esto no ha hecho más que empezar. Ahora esperaremos. Esperaremos al momento perfecto». Respiré hondo, tratando de controlar mi respiración. Mi batalla, el acto final, estaba a punto de comenzar. Mi hermano y yo habíamos tendido la trampa perfecta, y Damián y su amante habían caído en ella sin la menor sospecha.
Estaban juntos en esa habitación del Hotel Palace, disfrutando de un momento dulce en el mismo día de nuestro 5º aniversario de boda. Mientras tanto, yo estaba sentada con Hernán en la cafetería de enfrente. Mi estómago era un nudo. Cada segundo se sentía como una eternidad. La espera erosionaba mi paciencia y carcomía mi corazón. Sabía que a partir de ese momento no habría vuelta atrás. La farsa de la felicidad tenía que terminar, y yo misma sería quien bajara el telón. Hernán, al verme inquieta, me puso una mano en el hombro. Su voz era tranquila y firme. Ana, respira hondo. No podemos actuar ahora. Legalmente, que alquilen una habitación de hotel no es prueba suficiente de adulterio. Podría negarlo, decir que solo subieron a la habitación para hablar de negocios o para descansar. Necesitamos una prueba irrefutable. Un atestado levantado por las autoridades, eso es lo que tendrá el máximo valor legal. Entendí lo que quería decir. Nuestro plan no era una simple escena de celos, era una batalla legal calculada. Necesitábamos una prueba de hierro para que, ante el tribunal, Damián y su familia no pudieran darle la vuelta a la situación. ¿Y hasta cuándo tenemos que esperar?, pregunté, algo impaciente. Hernán miró su reloj. Ahora es mediodía. Esperaremos hasta la noche, sobre las 8. Es una hora delicada. Nadie puede argumentar que están en una habitación de hotel a esa hora para hablar de negocios. Y lo más importante, es el momento en que podemos crear la mayor sorpresa. Haciéndole caso, me obligué a calmarme. Nos quedamos sentados sin decir nada más, cada uno perdido en sus pensamientos. Pensé en los 5 años que habían pasado, en lo dulce y lo amargo, en la confianza traicionada. Pensé en mi hija. ¿Qué sería de ella cuando supiera qué clase de hombre era su padre? El dolor y la rabia crecían en mi interior, transformándose en una voluntad de acero. Ya no me sentía débil ni asustada, solo quería que se hiciera justicia. El tiempo pasó lentamente. Finalmente, el reloj marcó las 8 de la noche. La ciudad se había iluminado. El Hotel Palace brillaba, espléndido y lujoso. Un lugar hermoso para comenzar un amor prohibido y un lugar perfecto para poner fin a una mentira. Hernán se levantó. Vamos, Ana, es la hora. Salimos de la cafetería y caminamos hacia el hotel. El viento nocturno me golpeaba la cara, pero no podía apagar el fuego que ardía dentro de mí. No entramos por el vestíbulo principal. Hernán ya lo había estudiado. Me guió por una entrada de servicio. Evitando la atención de la recepción, usó una tarjeta de empleado falsificada que había conseguido a través de un contacto. Entramos fácilmente en el ascensor y subimos a la planta 17, donde estaba la habitación que Damián había reservado. El pasillo, largo y silencioso, estaba cubierto por una suave alfombra de terciopelo. Las cálidas luces amarillas creaban una atmósfera de lujo y privacidad. Pero para mí, en ese momento parecía el camino al infierno. Mi corazón latía tan rápido que podía oírlo en mi pecho. Hernán me apretó la mano. No tengas miedo, estoy aquí. Nos detuvimos frente a la puerta de la habitación 1708. Hernán acercó la oreja a la puerta y me hizo una seña para que guardara silencio. Desde dentro llegaban risas, música suave, la voz de Damián y la de una mujer. Estaban allí, disfrutando juntos. Al oír la voz de mi marido acariciando a otra mujer, la sangre me hirvió. Quise golpear la puerta y entrar de inmediato. Pero Hernán me detuvo. Negando con la cabeza, sacó su teléfono y marcó un número familiar pero a la vez tan lejano. El 091. La Policía Nacional. Ahora, mantén la calma. Yo hablaré con ellos. Tú solo quédate aquí como testigo, susurró Hernán. Se llevó el teléfono a la oreja. Buenas noches. Soy el abogado Hernán García. Quiero denunciar un incidente en la habitación 1708 del Hotel Palace. Sospecho que una pareja está incurriendo en un acto de prostitución. Solicito que la policía venga a verificarlo y levante un atestado. Me quedé helada. ¿Prostitución? ¿Por qué decía eso? Hernán tapó el auricular y me explicó rápidamente. Solo con esta excusa la policía tendrá derecho a forzar la puerta para una inspección administrativa sorpresa. Si dices que es por celos, solo mediarán. Necesitamos un informe oficial. ¿Entiendes? Asentí. Mi hermano lo había calculado todo. No dejaba que las emociones interfirieran. Su objetivo era la prueba legal final. Después de colgar, Hernán me dijo, llegarán en unos 15 minutos. Ahora haremos otra cosa. Se acercó y golpeó con fuerza la puerta de la habitación 1708. La música y las risas cesaron de repente. ¿Quién es? Se oyó la voz de Damián desde dentro, con un tono de cautela. Hernán no respondió. Siguió golpeando, cada vez más fuerte. Servicio de habitaciones. Traemos un aperitivo de cortesía, dijo Hernán, falseando la voz.
No hemos pedido nada. Váyanse, gritó Damián. Pero hemos recibido una solicitud de recepción. Por favor, abran para que podamos comprobarlo, insistió Hernán. El silencio se apoderó de todo. Probablemente Damián y Valeria estaban confundidos sin saber qué hacer. No se atrevían a abrir. Y eso era exactamente lo que queríamos. Su silencio sería una prueba de que estaban haciendo algo turbio. Unos minutos después, al final del pasillo, aparecieron 2 policías y un guardia de seguridad del hotel. Se acercaron a nosotros. ¿Quién ha realizado la llamada?, preguntó uno de los policías. Hernán se adelantó, mostrando su carné de abogado. He sido yo. Sospecho que se está cometiendo un acto ilícito en esta habitación. Solicito una inspección. El policía nos miró y luego a la puerta cerrada. Se acercó y golpeó con fuerza. Policía, abran la puerta para una inspección administrativa. Su voz era firme y autoritaria. Dentro, seguía sin haber respuesta. El silencio era ahora una confesión. Si no abren la puerta, nos veremos obligados a forzarla según el reglamento, dijo el policía en voz alta una vez más. Aún, un silencio aterrador. El policía se volvió hacia el guardia de seguridad. Traiga las herramientas. El guardia asintió y rápidamente pidió apoyo por su radio. Mi corazón parecía a punto de salirse del pecho. Sabía que en pocos minutos esa puerta se abriría, y mi vida pasaría a una nueva página, una llena de tormentas, pero también una en la que recuperaría mi libertad y justicia. Miré a Hernán. Me asintió con la cabeza, un gesto lleno de confianza. Se oyeron pasos apresurados al final del pasillo. El equipo de seguridad había llegado con sus herramientas. La justicia estaba llamando a la puerta, y esta vez no lo haría con suavidad. Iba a derribar la puerta de la mentira. Mi hermano y yo estábamos frente a la puerta de la habitación 1708, junto a la policía y la seguridad del hotel. Los golpes autoritarios de la justicia habían resonado, pero la única respuesta desde dentro era un silencio obstinado. El momento que tanto había esperado, el momento en que toda la mentira sería expuesta a la luz, finalmente había llegado. La pesada puerta de roble, símbolo de privacidad y discreción, estaba a punto de ser destrozada por la cobardía de quienes se escondían dentro. La atmósfera en el pasillo de la planta 17 se volvió extremadamente tensa. Incluso los empleados del hotel comenzaron a reunirse a lo lejos, observando con curiosidad. Todos los sonidos parecieron detenerse, excepto el latido atronador de mi corazón y el chasquido del equipo de seguridad preparando las herramientas para forzar la puerta. El policía hizo una señal. 2 fornidos guardias de seguridad, armados con una palanca y una herramienta hidráulica, se acercaron. Última advertencia. Abran la puerta de inmediato, gritó el agente, su voz resonando por todo el pasillo. Aún así, ninguna respuesta. Quizás Damián y Valeria estaban dentro, temblando de miedo, esperando que el silencio los salvara, pero se equivocaban. Su silencio solo hacía que sus acciones parecieran más turbias y culpables. Procedan, ordenó el policía. Inmediatamente, un crujido seco resonó cuando la herramienta hidráulica se clavó en el marco de la puerta. Le siguieron unos chirridos ensordecedores mientras la palanca comenzaba a hacer fuerza. Me pegué a la pared agarrando con fuerza la mano de Hernán. No era miedo, sino una emoción extrema. La sensación de alguien a punto de presenciar la verdad desnuda. Pequeños trozos de madera saltaban, la laca brillante de la puerta comenzaba a agrietarse. Cada sonido era como un martillazo contra el orgullo y la falsedad de Damián. Qué seguro de sí mismo había estado, pensando que podía engañarme a mí y a todos. Pensaba que podía construir una nueva felicidad sobre el sufrimiento de mi hija y mío, pero nunca imaginó que llegaría un día en que su propia mentira sería destrozada de una manera tan brutal y humillante. Después de unos minutos, con un estruendo final, la cerradura cedió y la puerta se abrió de golpe, revelando el caos interior. La lujosa habitación ahora parecía un desastre. La brillante luz de la lámpara de araña de cristal iluminaba una escena que probablemente nunca olvidaré en mi vida. Damián y Valeria estaban acurrucados en un rincón de la habitación. Con la ropa en desorden, Valeria apenas había tenido tiempo de ponerse el albornoz del hotel. Su hermoso rostro estaba pálido, sin una gota de sangre. Sus ojos, llenos de pánico y vergüenza. Y Damián, el marido al que una vez amé, el padre de mi hija, estaba allí, con el torso desnudo, los pantalones aún desabrochados. Su rostro era una mezcla de asombro, miedo y una furia extrema. Me miraba fijamente, no con arrepentimiento, sino con odio. Me odiaba por haber destrozado su mundo perfecto. La habitación apestaba a alcohol y al perfume barato de esa mujer. Sobre la mesa, una botella de vino a medio beber,
2 copas aún manchadas de pintalabios. En la cama, las sábanas y almohadas revueltas. Todo era una prueba irrefutable de una noche de placer pecaminoso. Los policías entraron en la habitación, seguidos por Hernán y por mí. «Por favor, su documentación para identificarlos», dijo uno de los agentes, con voz severa. Damián balbuceaba, sin poder articular palabra. No podía creer que yo estuviera allí y con la policía. «Ana, ¿qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué demonios es este circo?», espetó, tratando de salvar la poca dignidad que le quedaba. Lo miré directamente a los ojos, con una mirada fría y distante. No dije nada. En ese momento las palabras sobraban. Mi presencia allí era la respuesta más contundente. Valeria comenzó a llorar. Se dejó caer al suelo, cubriéndose la cara con las manos. «Damián, cariño, tengo mucho miedo. ¿Qué está pasando?». Su llanto sonaba falso y patético. Estaba intentando interpretar el papel de víctima inocente. Mientras la policía les pedía que cooperaran, Damián hizo algo que nunca habría esperado. Cogió rápidamente su teléfono y marcó un número. ¿A quién llamaba? ¿A quién pedía ayuda? En solo unos segundos tuve la respuesta. Habló por teléfono con voz de pánico. «Mamá, sálvame. Estoy en el Hotel Palace. Me han tendido una trampa. Ana ha traído a la policía para montar un escándalo. Ven enseguida». Me quedé atónita. Llamaba a mi suegra. En esta situación, la primera persona en la que pensaba no era en cómo solucionar el desastre, ni en cómo enfrentarse a mí, sino en llamar a su madre para pedir auxilio. Su cobardía y dependencia se revelaron más claramente que nunca. Pensaba que su madre, su familia, podrían protegerlo, solucionarlo todo como tantas otras veces. Hernán sonrió con desdén. «Perfecto. Que venga toda la familia. Cuantos más mejor. Así todos podrán admirar la verdadera cara de su querido niño». Unos 20 minutos después, mientras la policía todavía estaba tomando declaración y levantando el atestado, se produjo una escena aún más caótica. Mis suegros llegaron corriendo. Al ver la escena en la habitación, mi suegra no preguntó qué había pasado. Se abalanzó directamente sobre mí, levantando la mano para bofetearme. «Zorra, ¿cómo te atreves a humillar a mi hijo? ¿Te atreves a arruinar a mi familia? ¿No tienes vergüenza, sacando los trapos sucios en público?», gritó, con una voz estridente. Su rostro, habitualmente amable, estaba ahora contraído por la furia. Hernán fue más rápido. Se interpuso entre nosotras y le sujetó la mano. «Señora, por favor, mantenga la calma y respete la ley. Su hijo está siendo investigado por un acto ilícito. Mi hermana, Ana, solo está protegiendo sus derechos legales». Mi suegro, un hombre que siempre parecía recto y sensato, también perdió la compostura. Me señaló directamente. «Tú. Eres increíble. ¿Quieres montar un escándalo, eh? Ya veremos qué consigues con esto. Esta familia no te lo va a poner fácil». Ni una palabra de reproche para Damián, ni una mirada hacia la amante que sollozaba. A sus ojos, la culpable era yo. Mi crimen fue atreverme a desvelar la verdad, a humillar a su niño mimado. Su disputa y sus gritos alteraron todo el pasillo. La policía tuvo que intervenir para mantener el orden. Finalmente se completó el atestado. A Damián y Valeria se les pidió que firmaran. El informe detallaba claramente: se sorprende infragante al señor Damián Pérez y a Lastra. Valeria Fuentes manteniendo una relación impropia en la habitación 1708 del Hotel Palace. Con ese papel en la mano supe que había ganado la mitad de la batalla. Ese frágil trozo de papel era mi arma más afilada. Era una prueba irrefutable, el punto final a un matrimonio lleno de mentiras, y el comienzo de la batalla legal para recuperar todo lo que me pertenecía. Toda su familia estaba en shock, pero el mayor golpe aún estaba por llegar. La caótica escena en la habitación 1708 concluyó con un atestado policial, una prueba irrefutable de la traición de Damián. Pensé que con la verdad tan evidente, al menos él y su familia sentirían algo de remordimiento, un poco de vergüenza. Pero me equivoqué. Subestimé el descaro y la malicia de las personas a las que una vez llamé familia. En lugar de enfrentarse a la verdad, optaron por montar una nueva farsa, una obra en la que se convertían en víctimas y yo en una villana cruel y manipuladora. El shock que sintieron cuando la puerta fue derribada no fue el de la vergüenza, sino el de la rabia porque su plan había sido descubierto. Tras abandonar el hotel esa noche, no volví a casa. Hernán me llevó a la suya. Temía que la familia de Damián no me dejara en paz. Y tenía razón. Durante toda la noche mi teléfono no paró de sonar. «Damián, mi suegra, mi suegro». No contesté. Sabía que no llamaban para disculparse, sino para insultarme y amenazarme. A la mañana siguiente, al abrir los ojos, Hernán me mostró algo que me dejó completamente atónita. En las redes sociales, especialmente en los grupos de Facebook de nuestro barrio,
comenzaron a aparecer una serie de publicaciones difamatorias contra mí. Estaban escritas desde cuentas falsas, pero el contenido era sospechosamente uniforme. Pintaban una historia completamente diferente. En su versión, su hijo Damián era un marido que amaba a su familia. Un hombre exitoso pero desafortunado. Y yo era una esposa infiel, que no cuidaba de su hogar y solo sabía derrochar. Inventaron que yo había sido la primera en ser infiel, que tenía otro hombre. Damián, por el dolor y la decepción, había buscado consuelo en una amiga para desahogarse. El incidente del hotel, según ellos, fue una trampa tendida por mí y mi amante. Me acusaban de haber emborrachado a Damián a propósito, de haber llevado a Valeria a la habitación para hacer fotos y videos, y luego llamar a la policía para incriminarlo y así quedarme con todos los bienes en el divorcio. Un guión perfecto, retorcido, que convertía lo blanco en negro de una manera increíble. No se detuvieron ahí. Publicaron fotos manipuladas. Una foto mía tomando café con un colega fue etiquetada como cita con su amante. Una foto de compras se convirtió en prueba de mi derroche del dinero de mi marido. Contrataron a comentaristas falsos para insultarme y maldecirme con las palabras más viles. Querían convertirme de víctima a culpable ante la opinión pública. Querían usar la presión social para destruir mi honor y mi espíritu. Al leer esas palabras, sentí como si alguien me estuviera estrujando el corazón. No podía creer que las personas a las que había respetado y cuidado pudieran tratarme con tanta crueldad y bajeza. No solo querían quitarme a mi marido y mis bienes, querían pisotear mi dignidad, hundirme en el barro para que nunca pudiera levantar cabeza. Hernán, al verme temblar, pálida, me quitó el teléfono. No leas más, Ana. Es su táctica sucia. Saben que se han equivocado, que no tienen argumentos. Por eso recurren a esto. Cuanto más te enfades y discutas con ellos en Internet, más caerás en su juego. Pero, Hernán, me están calumniando. ¿Qué pensarán los vecinos? Los amigos. Cuando Laia crezca, leerá estas cosas. Sollocé. Hernán me abrazó. Lo entiendo, pero tienes que confiar en mí. Los tribunales no juzgan por rumores de Internet. Solo creen en las pruebas. Tenemos el atestado policial, los extractos bancarios, todo. Lo que tenemos que hacer ahora es mantener la calma. Recopilaré todas estas publicaciones difamatorias, todos los comentarios amenazantes. Esto también será una prueba ante el juez de su delito de injurias y calumnias. Pero su farsa fue aún más lejos. Ese mediodía, mi suegra, junto con algunos parientes, se presentó en el colegio donde yo daba clases. No entró, se quedó en la puerta, llorando y lamentándose ante todo el que pasaba, desde padres de alumnos hasta vendedores ambulantes. Contaba cómo su hijo había sido víctima de una trampa tendida por mí, su esposa depravada. Dijo que yo era una víbora, una persona sin moral, indigna de ser profesora y educar a los hijos de otros. Su actuación fue perfecta. Las lágrimas, las palabras lastimeras, todo convenció a quienes no conocían la historia. El director del colegio tuvo que llamarme a su despacho. Aunque confiaba en mí, me aconsejó que pidiera una excedencia temporal para resolver mis asuntos familiares y evitar que el colegio y los alumnos se vieran afectados. Salí del colegio sintiendo una humillación y un dolor inmensos. El camino que recorría cada día ahora se sentía interminable y pesado. Las miradas curiosas, los susurros de la gente a mi alrededor eran como puñales. Lo habían conseguido. Casi me habían llevado al límite. Esa noche, Damián me llamó. Esta vez, contesté. Su voz ya no era de pánico, sino de confianza y desafío. ¿Lo ves? Y esto es solo el principio. Te lo dije. No puedes contra mi familia. Te doy dos opciones. Una, firmas voluntariamente el divorcio, te vas con las manos vacías y haré que mi familia pare. Dos, sigues de cabezota y acabarás arruinada, sin trabajo, sin honor y, al final, sin un solo euro. Elige. Su amenaza ya no me asustaba. Al contrario, avivó el fuego de mi indignación. ¿Crees que te tengo miedo? Cuanto más hacéis tú y tu familia, más demostráis que tenéis algo que ocultar, que tenéis miedo de enfrentaros a la verdad. Te lo digo, Damián. No firmaré nada. Resolveremos todo en los tribunales. A ver de qué lado está la justicia, dije, con voz firme, y colgué. Sabía que esta batalla ya no era solo sobre el divorcio y el reparto de bienes. Era una lucha por mi honor. Habían usado las tácticas más sucias. Yo tampoco sería indulgente. Lucharía hasta el final. Llamé a Hernán. Le conté todo. Él solo dijo una cosa. Perfecto. Déjalos que sigan con su teatro. Cuanto más actúen, más pruebas dejarán contra sí mismos. Ahora empezaremos el siguiente paso. Presentaremos la demanda de divorcio.
Después de ser pillado infraganti, Damián y su familia, lejos de arrepentirse, lanzaron una campaña de difamación y amenazas para forzarme a irme sin nada. Pero sus viles acciones solo fortalecieron mi determinación. Con el apoyo de mi hermano, decidí llevar todo a los tribunales, no solo para divorciarme, sino para desenmascarar su conspiración y reclamar justicia. La batalla legal comenzó, y cuanto más profundizábamos en la investigación para preparar el caso, más descubríamos que la traición de Damián iba mucho más allá de lo sentimental. Era como un iceberg. La parte sumergida era mucho más grande y aterradora. Siguiendo el consejo de Hernán, una de las primeras cosas que hicimos fue verificar el estado legal de nuestros bienes comunes, especialmente la casa en la que vivíamos. Esa casa era el fruto de nuestro trabajo, pero la mayor parte del dinero inicial, alrededor del 70%, lo habían aportado mis padres. En su día, nos dieron una gran cantidad para la entrada, y el resto lo pedimos al banco. Era su regalo de bodas para que su hija tuviera un hogar estable. Damián se mostró inmensamente agradecido, diciendo que nunca olvidaría la generosidad de sus suegros. Recordar esas palabras ahora solo me producía amargura. Una tarde, con la excusa de ordenar el despacho para buscar unos papeles, busqué la carpeta de cuero marrón donde guardábamos los documentos de la propiedad. Mi corazón se aceleró al abrir el cajón. La carpeta seguía allí. Saqué con cuidado la escritura de la propiedad. Aún recordaba la alegría de aquel día en que la tuvimos en nuestras manos. Era el símbolo de nuestro hogar, de nuestro futuro. Pasé las páginas, leyendo atentamente cada línea, y de repente, mi corazón se detuvo. Un frío glacial me recorrió. En la segunda página, en la sección de titulares, junto a mi nombre, Ana Belén Ruiz, y el de mi marido, Damián Pérez, aparecían dos nombres más: Antonio Pérez y Carmen García, los nombres de mi suegro y mi suegra. Los 4 nombres estaban claramente escritos, con el sello oficial de la administración. La anotación era clara: titularidad perteneciente al hogar familiar de D. Antonio Pérez. Me desplomé en la silla, con la cabeza dándome vueltas. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué estaban los nombres de mis suegros aquí? ¿Qué derecho tenían sobre esta casa? Era un bien ganancial, adquirido durante el matrimonio. ¿Cómo podía haberse convertido en propiedad del hogar familiar de mis suegros? Intenté recordar si alguna vez había firmado algún documento relacionado con esto. Absolutamente no. Ni Damián ni sus padres me habían mencionado nunca nada sobre añadir sus nombres a la escritura. Entonces, ¿de dónde salían esos nombres, ese sello? Una oleada de náuseas me subió por la garganta. Esto ya no era solo la traición de Damián. Era una conspiración meticulosamente planeada por toda su familia. Me habían tratado como a una tonta, una extraña en mi propia casa. A mis espaldas, habían convertido un bien financiado en gran parte por mi familia, en propiedad de toda su familia. Su objetivo era evidente. Al incluir a sus padres en la escritura y designarla como hogar familiar, querían despojarme de mis derechos de propiedad. Si nos divorciábamos, argumentarían que era un bien de toda su familia y que yo, como nuera, no tenía derecho a reclamar nada. Querían echarme de mi propia casa sin un céntimo. Su plan era demasiado retorcido, demasiado cruel. Lo habían planeado desde hacía mucho tiempo. No desde que descubrí la infidelidad, sino probablemente mucho antes. Se habían aprovechado de mi confianza y mi desconocimiento legal para engañarme descaradamente. Temblando, fotografié la página de la escritura con los 4 nombres y se la envié a Hernán. Me llamó a los pocos minutos, su voz también llena de asombro e ira. Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Desde cuándo está esto así sin que tú lo supieras? No lo sé, Hernán, de verdad que no lo sé. Nunca he firmado nada parecido. Sollocé. Hernán se calmó y dijo con voz firme: Ana, escúchame. Seguro que te engañó para que firmaras algún papel sin que te dieras cuenta. Legalmente, para modificar la titularidad de un bien ganancial, es obligatoria la presencia y firma de ambos cónyuges ante notario. Es imposible que se hiciera sin tu firma. Intenta recordar si en el último año te dio a firmar algún documento relacionado con la casa o el banco que no leyeras con atención. Fruncí el ceño, pensando. Y entonces, un vago recuerdo apareció. Sí, ahora me acuerdo. Hace poco más de un año, Damián me dio un fajo de papeles muy grueso para que lo firmara. Me dijo que era la solicitud de un préstamo preferencial para empleados de su empresa, para invertir en algún proyecto interno. Dijo que el papeleo era complicado y necesitaba muchas firmas, así que ya había marcado con un rotulador los sitios donde yo tenía que firmar. En ese momento no sospeché nada, y como tenía prisa por ir a trabajar, firmé sin leerlo detenidamente. Hernán dio un golpe en la mesa al otro lado de la línea.
Ahí está, ese desgraciado. Seguramente intercaló la escritura de donación de una parte de la casa o el consentimiento para añadir a sus padres entre los papeles del préstamo para engañarte. Esta gente no tiene alma. Han calculado cada paso para quitártelo todo. La verdad revelada me llenó de rabia y de autocompasión por haber sido tan estúpida, tan confiada. Había firmado mi propia sentencia sin saberlo. El plan de ellos era demasiado sofisticado. Habían usado mi confianza para apuñalarme por la espalda. ¿Y ahora qué hacemos, Hernán? La firma es mía, ¿cómo puedo negarlo? Pregunté, preocupada. Hernán me miró con una agudeza inusual. La firma es real, pero la intención al firmar fue engañada. Firmaste bajo error, inducido por un engaño. Esto es un delito de estafa. Tranquila. No vamos a hacer nada por ahora. Guarda bien esa escritura. Finge que no has descubierto nada. Yo solicitaré al juzgado una prueba pericial caligráfica y al mismo tiempo pediré una copia de todo el expediente original de esta modificación de titularidad en el registro de la propiedad. Tenemos que averiguar en qué notaría y qué día se firmó ese contrato. Demostraremos que ese día tú no estabas en esa notaría. Desenmascararemos esta estafa. Déjalos que crean que su plan ha funcionado a la perfección. El día del juicio, les daremos un susto aún mayor que el del hotel. Salí de casa con el corazón apesadumbrado, pero con las ideas más claras. La conspiración de mi familia política había sido descubierta. Ya no era una víctima confusa. Sabía quién era mi enemigo y cuál era su objetivo. Lo querían todo, y yo no iba a darles nada. Tras descubrir la conspiración para robarme la casa, la familia de Damián parecía ajena a todo, creyendo que su plan perfecto seguía en marcha. Quizás al ver que su campaña de difamación había funcionado y me había obligado a dejar mi trabajo, pensaron que estaba a punto de rendirme. Y cuando la presa está débil, el zorro tiende una nueva trampa. Una trampa aún mayor, dirigida a mis ahorros personales, mi último colchón de seguridad. Últimamente, Damián había cambiado de actitud drásticamente. Ya no me amenazaba ni me desafiaba. En su lugar, adoptó una máscara de arrepentimiento y dolor. Empezó a volver a casa más a menudo. Ya no dormía en el sofá, sino que se acurrucaba en un rincón de nuestra cama. No hablaba, solo suspiraba. A veces lo veía solo en el balcón, fumando, con un aire pensativo. Incluso intentó reconciliarse, comprándome mis platos favoritos y ayudándome con las tareas del hogar. Me dijo que después de la noche en el hotel, había reflexionado mucho. Dijo que se había equivocado, que aquella zorra lo había seducido. Dijo que solo nos quería a mí y a nuestra hija. Quería una oportunidad para empezar de nuevo. Su actuación era tan perfecta que, de no conocer toda la conspiración, cualquier mujer se habría ablandado. Pero yo no. Este cambio repentino solo me hizo estar más alerta. Sabía que detrás de esta falsa dulzura se escondía un plan aún más amargo, y no tuve que esperar mucho. Una noche después de cenar, Damián se sentó a mi lado, con semblante serio. «Ana, tengo que hablar contigo. ¿De qué se trata?» Fingí interés. Me cogió la mano, con voz culpable. «Sé que no es el momento adecuado, pero de verdad que no tengo otra opción. Valeria está embarazada». Me quedé helada. Aunque me lo esperaba, oírlo de su boca fue como una puñalada. Mantuve la calma. «¿Y qué piensas hacer?» Suspiró dramáticamente. «Me está presionando, me pide una gran suma de dinero para abortar y desaparecer de nuestras vidas. Dice que si no le doy el dinero, vendrá a nuestra casa, a tu colegio, a mi empresa, y montará un escándalo. Ya sabes que mi carrera está en un buen momento, no puedo permitirme un escándalo ahora. He juntado todos mis ahorros, pero todavía me falta bastante». Se detuvo mirándome con intención. Sabía que la parte principal de la obra estaba a punto de comenzar. «¿Cuánto te falta?» «Unos 40.000 euros». «¿40.000 euros?» Lo dijo como si nada. «Sé que tienes una cuenta de ahorros con una cantidad parecida, ¿verdad? Es el dinero que te dieron tus padres para imprevistos». «Ana, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero por favor, sálvame esta vez. Salva a nuestra familia. En cuanto solucionemos esto, te juro que cortaré todo contacto con ella. Me dedicaré en cuerpo y alma a compensaros a ti y a Laia. Dame una última oportunidad, por favor». Sus palabras eran melosas. Pintaba un futuro hermoso, apelando a mi deseo de mantener a la familia unida, de darle a mi hija un hogar completo. Si hubiera sido la Ana de antes, se lo habría dado sin dudar. Pero ahora solo sentía ridículo y asco. Sin embargo, no me negué de inmediato. Quería ver hasta dónde llegaba su teatro. En secreto, activé la grabadora de mi móvil. Fingí dudar. «Es mucho dinero, es mi colchón. ¿Y si coge el dinero y sigue molestándote?»
Damián se mostró seguro. Tranquila, ya lo he pensado. Firmaremos un contrato ante notario. En cuanto reciba el dinero, todo terminará. Es la única forma de que nuestra familia esté en paz. Los días siguientes, Damián no paró de insistir. Fingía estar preocupado, sin comer ni dormir. Incluso le pidió a mi suegra que me llamara. Ya no me insultaba, sino que lloraba y se disculpaba, pidiéndome que, por los años pasados y por nuestra hija, salvara a su hijo. La actuación de toda la familia era impecable. Le conté el plan a Hernán. Él solo se rió. Creen que todavía eres una ingenua. Como no pudieron estafarte con la inversión, ahora inventan un embarazo. Esos 40.000 euros nunca volverían. De acuerdo, les seguiremos el juego. Dejemos que se ilusionen. Siguiendo el plan de Hernán, fingí estar completamente convencida. Le dije a Damián que aceptaba porque no quería que la familia se rompiera ni que mi hija sufriera. Quedamos en ir al banco el lunes siguiente a sacar el dinero. Damián estaba radiante. Me abrazó, agradeciéndomelo y prometiéndome el oro y el moro. Al ver su sonrisa de suficiencia, sentí un desprecio infinito. La trampa estaba tendida, pero él no sabía que la presa que perseguía también estaba esperando para atraparlo a él. El lunes por la mañana, Damián se levantó temprano, eufórico. Incluso preparó el desayuno, algo que no había hecho en años. Fuimos juntos al banco. De camino, no paraba de hablar de nuestros planes de futuro. Llegamos al banco. Mientras yo rellenaba los papeles para retirar el dinero, mi teléfono sonó insistentemente. Era Hernán. Era la señal. Miré a Damián con apuro y contesté. Hernán, ¿qué pasa? Al otro lado, la voz de mi hermano sonaba alarmada, mezclada con sollozos. Ana, papá, ha tenido un derrame cerebral, está en urgencias. Ven al hospital ahora mismo. Los médicos dicen que está muy grave. Se me encogió el corazón. Aunque sabía que era parte del plan, su voz sonaba tan real que me asusté. Actué mi papel. ¿Qué dices, papá? ¿En qué hospital está? ¿En el Hospital La Paz? Ven ya, Ana. Estoy muy asustado. Colgué, pálida y temblando. Damián preguntó. ¿Qué pasa? Estás muy pálida. Papá, ha tenido un derrame. Está en urgencias. Tengo que ir ahora mismo, dije con voz quebrada. Sin esperar su reacción, cogí mi bolso y los papeles y salí corriendo del banco. Damián se quedó perplejo un instante y luego corrió detrás de mí. Ana, espera, te llevo. No hace falta, puedo ir sola. Le aparté la mano, paré en taxi y me fui. Lo dejé plantado en la puerta del banco, con su sueño de 40.000 euros hecho añicos. Su plan había fracasado por completo. No solo no consiguió el dinero, sino que sembró más dudas en mí y añadió más pruebas de su engaño para el próximo juicio. La farsa para estafarme 40.000 euros fracasó estrepitosamente. Este fracaso pareció agotar la paciencia de Damián. Dejó de actuar y presentó la demanda de divorcio, armado con sus calumnias y la confianza de que, con la escritura a nombre de sus padres, tenía la victoria asegurada. La batalla final, la batalla legal, finalmente llegó. Fue un día que nunca olvidaré, el día en que por fin se hizo justicia. En la sala del tribunal, la tensión era palpable. El equipo de abogados de Damián, respaldado por su familia, presentó argumentos afilados, intentando desacreditar mis pruebas como montajes de una mujer celosa. Mostraron las publicaciones en redes sociales y testimonios falsos para pintarme como una mala esposa. Respecto a la casa, presentaron la escritura con los 4 nombres, afirmando que era propiedad del hogar familiar y que yo no tenía derecho a reclamarla. Damián y su familia me miraban con suficiencia, con la lástima que se reserva para un perdedor a punto de ser arrojado a la calle. Pero no sabían que cada uno de sus movimientos había sido previsto. Cuando llegó nuestro turno, mi hermano Hernán, como mi abogado, se levantó con calma. No discutió las calumnias de Internet. Fue directamente a las pruebas irrefutables. Primero, presentó al tribunal el atestado policial del Hotel Palace. Señoría, esta es la prueba más clara de la violación de los deberes conyugales por parte del señor Damián Pérez. Cualquier intento de presentarlo como una trampa carece de valor ante la confirmación de las autoridades. Luego presentó los extractos bancarios que demostraban que Damián había financiado a su amante durante mucho tiempo, lo que constituía no solo una infidelidad emocional, sino también un acto de desvío de bienes gananciales. Y entonces, Hernán llegó al punto crucial. La casa. Reconocemos que la escritura incluye los nombres de los padres del demandado. Sin embargo, tenemos pruebas contundentes de que esta modificación se realizó mediante engaño. Hernán presentó el informe de la notaría. Señoría, según los archivos, la donación de una parte de la vivienda se firmó el 15 de mayo del año pasado.
Pero según los registros del colegio donde trabaja mi clienta y el testimonio de sus compañeros, en ese mismo día y hora, la señora Ana Belén Ruiz estaba dando clase. Es imposible que estuviera en la notaría. La firma en el contrato es efectivamente de la señora Ruiz, pero fue obtenida bajo engaño en un contexto completamente diferente. Para rematar, Hernán solicitó permiso para presentar una última prueba. Es una grabación de audio, señoría. Una grabación que aclarará la verdadera naturaleza de este caso. El USB se conectó al sistema de sonido. La sala quedó en silencio. Y entonces, la conversación entre Damián y yo, la noche de la estafa de los 40.000 euros, resonó con una claridad demoledora. Su voz admitiendo el embarazo de su amante, su necesidad de dinero. Todo quedó expuesto. El rostro de Damián y su familia pasó de la arrogancia al asombro y luego a una palidez mortal. Nunca imaginaron que lo había grabado todo. Cualquier negación era inútil. Las pruebas eran abrumadoras. El veredicto final fue dictado. Se nos concedió el divorcio. La modificación de la escritura fue declarada nula por fraude. La casa fue reconocida como bien ganancial. Y dado que la mayor parte del dinero de la compra provenía de mi familia, sumado al daño moral y material que sufrí, se me otorgó la propiedad total de la vivienda. Damián no solo no recibió nada, sino que fue condenado a pagar una pensión alimenticia para nuestra hija hasta su mayoría de edad. Además, el tribunal consideró las pruebas de difamación y ordenó a su familia que emitiera una disculpa pública y me indemnizara por los daños morales. La justicia, por fin, se había cumplido. Al salir del juzgado ese día, rompí a llorar. Pero no eran lágrimas de dolor, sino de alivio. La agotadora batalla había terminado. Había ganado. Los días siguientes fueron el colapso de la familia de Damián. El escándalo le costó su puesto de jefe de departamento y fue despedido. Con su reputación por los suelos, no pudo encontrar otro buen trabajo. Su amante Valeria, al ver a su protector convertido en un desempleado endeudado, lo abandonó sin mirar atrás. El embarazo, por supuesto, había sido otra mentira. Damián lo perdió todo: carrera, dinero, familia y al amante por la que lo había arriesgado todo. Yo, por mi parte, no sentí regocijo. Solo sentí paz. Vendí la vieja casa, llena de malos recuerdos. Con ese dinero y la indemnización, compré un piso más pequeño, acogedor y lleno de luz. Traje a mi hija conmigo y comenzamos una nueva vida. Solo nosotras dos. Mi matrimonio fallido me quitó mucho, pero también me dio una lección muy valiosa. Me enseñó a ser fuerte, a protegerme y, lo más importante, a quererme a mí misma. Una tarde, desde el balcón de mi nuevo hogar, viendo a mi hija jugar feliz en el parque de abajo, sentí una libertad y una serenidad absolutas. El pasado estaba cerrado. Había renacido de las cenizas de mi matrimonio. Una nueva vida, un nuevo futuro, nos esperaba a mi hija y a mí. Y sabía que, pasara lo que pasara, mientras la tuviera a ella a mi lado, podría superarlo todo.